con gusto a Eunice Rendón, experta en seguridad, migración y prevención. Buenas tardes, Eunice. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Pues bueno, bien, pero conmovida obviamente con estas cifras y con esta verdadera tragedia. Y preguntarte tu lectura como especialista, como experta en seguridad, ¿qué sucede? Más bien, ¿por qué sigue sucediendo esto? ¿Por qué hay incluso publicaciones que hablan que en el último año y las cifras del 2021 se triplican a la de los muertos o estas tragedias, las cifras de los 2019, por ejemplo, Eunice? Mira, pues creo que hay muchas cosas detrás de la trágica muerte migrante sucedida en Texas, a solo pues 250 metros casi de la frontera con México. Primero que nada, creo que es el reflejo de una política migratoria fallida, tanto en los países de origen, tránsito y destino. También creo que refleja la inseguridad, que buscan llegar a los Estados Unidos y que salen en riesgo a perder la vida, muchos de ellos en su lugar de origen o de situaciones de vida muy precarias. Y tercero, muestra también y nos refleja la fuerza también de los grupos criminales transorden que hay también tras estas mafias. Entonces creo que esos son los tres principales temas que dejan al descubierto lo sucedido en Texas y por supuesto la falta todavía mucho más fuerte y más seria de colaboración entre los países de origen, tránsito y destino en materia de combate al tráfico de personas. Desafortunadamente, este ilícito sucede con criminales de todos los países, con autoridades país ser una realidad. Seguramente estos migrantes que llegaron a Texas en esas condiciones del terror, literalmente, pues también pasaron por condiciones similares a la hora de transitar por México o a la hora de salir de sus países de origen. Entonces creo que aquí los responsables son muchos y de distintas nacionalidades, ¿no? Desde estas autoridades corruptas de los países de origen, tránsito y destino, hasta los traficantes, los y demás criminales implicados en este ilícito. Entonces, por lo tanto, la atención y la respuesta a este tema debe ser integral, debe ser de enfoque amplio y con una perspectiva y compromiso también global. Desafortunadamente, cada vez que hay estos ilícitos, que tampoco es nuevo y tampoco es excepcional, pues salen los políticos a decir que hay que defender, que ahí están muy conmovidos, etcétera, pero finalmente después se vuelve a olvidar. Entonces creo que sí es momento que esto se tome en serio y que todos esos compromisos que se han anunciado una y otra vez por fin se aterricen en la realidad y en la seguridad de estas personas que salen vulneradas en sus derechos de su lugar de origen y que los vuelven a vulnerar una y otra vez. Y bueno, salieron huyendo de la muerte y desafortunadamente o paradójicamente fueron a la muerte, ¿no? Finalmente por el trato, el modus operandi tan terrible de estos traficantes que a pesar de que se hacen millonarios con ellos, pues los tratan de una forma inhumana y pues incluso estos comportamientos, ¿no? De hasta echarles polvo de carne para que no huelan a muerto, en fin, realmente es muy trágico. Seguramente muchas de las familias que hoy están viendo a su familiar muerto de aquel lado la están pasando muy mal. Muchos otros deben de estar con la duda si su familiar está o no en este contingente. Todavía hay cerca de 19 personas sin identificar, ya hay 51 muertes en este ilícito y en esta tragedia. Y bueno, hay que también, creo, hacer un llamado a las autoridades de los países de origen, en este caso México y Centroamérica, porque muchos de estos migrantes, estoy segura, salieron huyendo de la violencia, homicidio y la inseguridad. Ya no solamente es una causa de pobreza, es una causa social que también implica autoridades en esos países, sino también y desafortunadamente cada vez más es la violencia y las amenazas de grupos del crimen lo que obliga a estas personas a salir de sus países de De origen, origen. abandonar a sus familias, algunos hasta migrar en núcleo familiar. Así es, salen huyendo realmente con muchísimo miedo y arriesgan su vida para encontrarse con estas tragedias. Eunice, también algo que se ve, que estamos viendo es que estas rutas por donde
transitan estos tráilers estas personas se han vuelto más peligrosas, más clandestinas. Pareciera que mientras más se blindan las fronteras y se militarizan, esto, lejos de solucionarse, crece. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues que tienes sin duda razón, es decir, entre más difícil sea cruzar las fronteras, más amenazas haya a que no van a poder pasar y a que entre más contingentes militares y de seguridad haya en las diferentes fronteras, las rutas se vuelven de mayor riesgo para los migrantes y vulneran otra vez más el derecho y finalmente las condiciones de las personas en movilidad que de por sí ya vienen vulnerados. Además, también hay que subrayar que en este contingente, como en casi todos los contingentes de migrantes que hay en los últimos años, hay menores de edad también viajando. El 15% del fenómeno migratorio está justamente, lo constituyen niños y niñas, ¿no? Algunos que viajan con sus familias, otros que viajan no acompañados, y eso tampoco lo debemos olvidar y debe haber un compromiso todavía más fuerte con estos menores de edad y sin duda los que ganan con esta fortaleza, con el endurecimiento de las políticas migratorias y de la seguridad son los traficantes. Entre más difícil sea cruzar la frontera, más caro va a ser el precio que te cobren por hacerlo y eso pues aumenta su negocio ilícito que se calcula que son más de 150,000 millones de dólares al año. De ese tamaño es el negocio y por eso cada vez más grupos del crimen organizado como los Zetas, como el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, están implicándose en esta nueva vertiente, ya ni tan nueva, ¿no? De negocio que es el tráfico de personas. Entonces creo que también por ahí va el tema, tiene que haber una implicación más seria de las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad y justicia, y creo que quien debe llevar mano y quien debe guiar también parte de esta estrategia es la Fiscalía General de la República, que verdaderamente ha estado ausente de estas políticas y estas acciones ad hoc que se requieren por las dificultades que hay justamente en este tipo de ilícitos, ¿no? Los migrantes en su situación de indocumentados muchas veces no quieren denunciar. Cuando logras que denuncien, pues muchas veces no quieren ir a ratificar por obvias razones. Entonces tiene que haber mecanismos ad hoc de seguimiento, de justicia y desmantelamiento de estos grupos del crimen organizado, un enfoque global que comparte inteligencia, información, compromisos entre los Así es. diversos países y creo que eso es lo que ha faltado. Ir al fondo, por supuesto que sí. Agradezco muchísimo estos minutos, Eunice Rendón, experta en seguridad, migración y prevención. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.